Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a hacer una presentación del libro Vivienda, la revolución más urgente del economista Alejandro Inurrieta, editado por Alternativas Económicas. Este es un libro importante. Es un libro sobre una materia de las más urgentes que hay en este país. Es un libro muy documentado. Yo personalmente he aprendido mucho. Considero que es un libro muy necesario en este país y muy oportuno. En este momento se está debatiendo la ley de la vivienda, que es una ley, aquí había un vacío. Desde la Constitución del 78 no se había hecho ninguna ley. La Constitución del 78 nos dice que la vivienda es un derecho constitucional. No es un derecho fundamental, pero está en el capítulo de los principios rectores de la economía. Por tanto, quiere decir que tenemos que tratar como es un derecho importante. En Europa ya ha habido muchas sentencias desde el año 14 que consideran que la vivienda es un derecho fundamental. Aquí no hemos llegado todavía, los tribunales españoles aún no han dado ese paso, pero estamos aquí todavía. Incluso ha habido una última sentencia constitucional del año 19 que dice eso, que no lo es todavía. Bueno, pues ahí. Bueno, durante estos años nos hemos ido agarrando al derecho europeo y se han conseguido cosas. Se ha conseguido que los desahucios no sean tan fulminantes, pero no se ha resuelto para nada el problema de vivienda. Es decir, que no son dos cosas completamente distintas. Antes se puede hacer un desahucio en un mes de impago y ahora como mínimo hay que haber 12 meses de impagos. Bueno, es un cambio sustancial, pero esto no resuelve. Entonces, aquí hay un problema, una gran laguna, que es que no hay vivienda social, sobre todo no hay vivienda de alquiler social. Esa es la gran diferencia de Europa. Y creo que todo ese asunto lo ha investigado una persona muy capacitada. Alejandro Inurrieta es profesor de economía de la UNED, de estructura económica, ha sido profesor en la Universidad del País Vasco de estructura económica y de macroeconomía y ha sido presidente de la Sociedad Pública de Alquiler. Por tanto, es una persona muy documentada, muy preparada, ha hecho un trabajo muy documentado y yo no voy a hablar más, voy a dar la palabra a él para que nos explique un poco las principales conclusiones, digamos, qué es lo que él ha sacado después de esos años de esa investigación, que le ha llevado bastantes años, y que aparte de antes del libro ya lleva años trabajando en ese tema, qué es lo que él destacaría o piensa que es más importante que ha descubierto o que ha encontrado en esa reflexión. Bueno, muchas gracias, Andreu, por tus palabras y muchas gracias a todos los que estáis conectados y a esta presentación y muchas gracias a Alternativas Económicas por permitirme y por darme la oportunidad de escribir este libro que, como bien dice Andreu, pues es verdad que ha costado tiempo, ha costado esfuerzo, pero la verdad es que lo he hecho con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, porque, como bien dice Andreu, yo creo que no es porque lo haya hecho yo, lo debería haber hecho cualquier otra persona en este país, pero efectivamente no hay un libro ni hay una investigación, digamos, recurrente y permanente en lo que es la política de vivienda. Y yo quiero hacer aquí una primera diferencia importante, porque en España, curiosamente, somos un país donde se ha construido muchísima vivienda. Todos sabemos y todos recordamos la burbuja inmobiliaria que se rompe en el año 2008 y éramos de los países que más construíamos vivienda. Por tanto, aparentemente se puede decir que había, o se creía que había política de vivienda básicamente privada, pero que había política de vivienda. Bien, la primera enseñanza digamos que yo de este libro y de la investigación es que en España no se ha hecho nunca política de vivienda, se ha hecho política inmobiliaria, que yo creo que el matiz es importante porque los países de nuestro entorno, como comentaba Andreu, desde después de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, han hecho política de vivienda. Política de vivienda, a diferencia de la política inmobiliaria, no significa construir 1,5 millones de viviendas anuales como se hacía en los años 2004-2005. Política de vivienda es facilitar el acceso a una vivienda asequible a los colectivos
que realmente lo necesitan, por un lado, en primer lugar. Y segundo, el que haya en España una política tendente a digamos, a que haya un parque de vivienda pública en alquiler, tanto para personas vulnerables como personas que no están en esa situación, pero que quieren vivir de alquiler, y no se ha hecho durante todos estos años. Como se comenta en el libro, digamos, el porcentaje de vivienda pública y social que hay en España es de los más bajos de la Unión Europea, en torno a un 2%. Si es que nos creemos las cifras, que es para mí el segundo elemento muy importante que saco en conclusión después de todos estos años de investigación y de gestor público. Como bien decía Andreu, yo estuve un tiempo a cargo de la Sociedad Pública de Alquiler, pero también estuve en el Ministerio de Economía durante también un tiempo y me dediqué en parte a estos temas también de vivienda y de desarrollo de mercados financieros alrededor de la vivienda. Y el segundo gran elemento que yo creo que echo de menos y que España echa de menos, los gestores públicos echan de menos, es un marco estadístico homologable al que tienen los países de nuestro entorno. España no tiene estadísticas homologables en materia de vivienda, fundamentalmente en vivienda de alquiler. Podemos saber si las viviendas que se inician, las viviendas que se terminan y las viviendas que se venden. Pero no sabemos, por ejemplo, como para un gestor público, no sabemos en España cuánta gente de verdad vive en alquiler. Y yo que he estado encargado de una sociedad pública de alquiler y también encargado, porque yo fui el que redacté la renta básica de emancipación que puso en marcha Zapatero en aquellos años para, digamos, ayudar a los jóvenes a emanciparse con una cuantía para subvencionar el alquiler. Bueno, pues a mí me preguntaban, bueno, ¿cuánta gente verdaderamente vive en alquiler en España? Bueno, pues no lo sabemos. Tenemos un déficit tremendo de estadísticas en el mercado del alquiler. Los precios de alquiler que se publican no se corresponden con la realidad. No olvidemos que los que están facilitando esos precios fundamentalmente son portales inmobiliarios cuya capacidad, digamos, de ser o de constituir una muestra lo suficientemente representativa, pues está muy alejado de la realidad. No sabemos, por lo tanto, ni qué cantidad de gente vive realmente en alquiler, ni cuáles son los precios reales de precio en alquiler, que fijaros, ahora que se está debatiendo la ley de vivienda, como comentaba Andreu, uno de los elementos clave para ponerla en marcha es saber lo que se ha denominado las zonas tensionadas, aquellos municipios donde efectivamente hay una inflación de precios de alquiler lo suficientemente importante como para que requiera la intervención pública o requiera lo que se ha llamado el control o por lo menos la congelación de los precios de alquiler. Por tanto, tenemos ese déficit, tenemos otro déficit importante que es dónde se, digamos, depositan o quién es el garante de que se cumpla la ley. Los contratos de alquiler teóricamente tienen que estar depositados, o por lo menos las fianzas tienen que estar depositadas en organismos públicos que dependen de cada comunidad autónoma y realmente, salvo en Cataluña, que efectivamente ha hecho un esfuerzo importante. Yo vengo estos días de estar en un congreso, en un foro que ha organizado el Ayuntamiento de Barcelona y me doy cuenta, y eso hay que reconocerlo, del avance casi en solitario que ha hecho fundamentalmente el Ayuntamiento de Barcelona, pero también Cataluña a la hora de mejorar y de innovar en políticas de vivienda, y una de ellas es la estadística. Tienen una buena estadística, desde luego la mejor ahora mismo que hay en España sobre cuánta gente vive en alquiler a partir de las fianzas que se depositan en el organismo autónomo, y por lo tanto el elemento clave para hacer política de vivienda siempre será y siempre debería ser el marco estadístico, que en España, como decía, tenemos un marco muy deficiente. Y yo en mi época del ministerio me di cuenta de la poca interés que despertaba esta materia, porque es una materia, bueno, a veces árida, a veces y no se le da, el político de turno no da importancia realmente en España a la estadística de calidad y a la estadística que es la base para hacer política pública, es decir, saber exactamente, tener una radiografía lo suficientemente importante y veraz para poder modificar y para poder incidir en el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, ese sería el segundo gran elemento. El primero, no se ha hecho política de vivienda. Segundo, el marco estadístico.
El tercero sería también el marco de qué se ha hecho en materia de vivienda en términos de construcción. ¿Por qué no hay un parque de vivienda pública? Bueno, la pregunta es muy complicada y después de muchos años de seguimiento y de estudio, yo he llegado a la conclusión de que no hay voluntad, porque es mucho más fácil llevar a cabo una política inmobiliaria de compra. Desde el punto de vista político y clientelar es mucho más fácil facilitar digamos, el acceso a la compra de vivienda, tanto en régimen privado como en régimen público. Es verdad que el sector público, donde sí ha hecho cosas, ha sido básicamente la construcción de vivienda pública, lo que se llama la VPO, la vivienda protegida, en sus distintas acepciones que hay en cada comunidad autónoma, tiene un poco un régimen diferenciado, pero eso desde el punto de vista político ha generado siempre mucho más glamour, digamos, porque suponía hacer un sorteo y el político entregando unas llaves para una persona que efectivamente tiene una vivienda ya de por vida. Y además, con la particularidad de que esa persona que digamos, es agraciada con una vivienda pública, pasados unos años la puede vender, puede hacer una plusvalía importante, se ha hecho siempre, y esa plusvalía que en lugar de que revierta otra vez al sector público, porque es un dinero público el que todos hemos facilitado a esa familia o a esa persona el acceso a esa vivienda, en cambio se la queda el individuo de forma privada. Bien, algunas comunidades digamos, han modificado este régimen, sobre todo Euskadi y Cataluña, y ahora en estas dos comunidades y tímidamente en alguna otra, incluso la ley que está en trámite por fin lo que hace es decir, no, las viviendas públicas, tanto por supuesto en compra, dejarán de tener la capacidad de ser revendidas, es decir, no van a perder nunca el carácter público y por lo tanto va a ser un elemento, digamos, que se va a quedar en el patrimonio público de por vida, tanto si lo tiene una persona en régimen de propiedad como si lo tiene el sector público en régimen de alquiler. Bien, esa es otra de los elementos importantes. Se ha preferido desde el punto de vista político hacer digamos, una incidencia sobre la compra y no sobre el alquiler. El alquiler siempre ha sido en España, desgraciadamente, desde el punto de vista político y luego financiero también, y por supuesto también mediático, siempre ha sido la solución, digamos, para situaciones de emergencia, aquellas personas que, bueno, pues no tienen vivienda, digamos, o soluciones habitacionales de urgencia, para personas que son desahuciadas, por ejemplo. Luego también personas que están en transición, tanto cuando se han divorciado o no, o las personas jóvenes que empiezan, digamos, a su vida profesional fuera o se emancipan. Esa es una primera instancia. Pero nunca, en ningún caso, como pasa en otros países, se ha pensado en el alquiler como un elemento, digamos, estructural de política de vivienda digamos, para siempre. Es decir, personas que pueden llegar a vivir como pasa en Viena, como pasa en Berlín, como pasa en Francia, el Reino Unido, etc. Bien, por lo tanto, ese ha sido también otro de los elementos que el libro analiza, el por qué, ¿de acuerdo? Hay otro capítulo que es importante también, siempre se ha dicho que la legislación sobre alquileres en España era uno de los elementos que más restringía esa supuesta seguridad jurídica que los propietarios que están todos los días en televisión pensando que le van a ocupar la casa si alquila, si le van a destrozar la casa, en fin, ese tipo de miedo que se ha infundido a la población para que el alquiler sea un elemento completamente denostado, como recientemente dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid en el Parlamento, y eso también ha generado un caldo de cultivo social para, digamos, de rechazo hacia el alquiler como forma de vida y como forma estructural. Y eso además tiene que ver con otro elemento que también trata el libro, que es qué tipo de mercado de alquiler tenemos en España. A diferencia de otros países, el mercado de alquiler en España, hasta hace no mucho, estaba poblado por personas minoristas, es decir, personas que tienen un piso, un excedente que puede ser por una inversión o por una herencia, personas que no se dedican al mercado, digamos, no, a la actividad de alquiler
profesionalmente, sino que bueno, lo utilizan como un complemento de rentas, como un complemento de pensiones, etc. Bien, ese mercado tan atomizado, ese mercado además de mala calidad, porque los pisos, cuando uno ha vivido de alquiler muchos años y yo llevo toda la vida de alquiler, bueno, pues lo nota, es decir, los pisos que están en esa tesitura no hay mucho mantenimiento, los propietarios no invierten, etcétera, etcétera, y no se rehabilita tampoco muchas de las viviendas, etcétera. Por tanto, también ha tenido esa cara amarga de decir el alquiler estaba también muy desprestigiado porque la calidad de las viviendas que se ofrecían, dado este mercado tan atomizado, pues era una vivienda de mala calidad, sobre todo en las grandes ciudades. Bien, eso a diferencia de otros países donde el alquiler está en manos de profesionales, que pueden ser desde el sector privado, fondos de inversión, empresas de alquiler, ONGs, organismos públicos, ayuntamientos. En España básicamente se ha hecho sobre la base de personas físicas, pequeños propietarios, etc. Ahora es verdad que han entrado una corriente de inversión importante en manos de fondos, de grandes fondos como BlackRock, como Fidere, como Azora, etcétera. Son grandes que han salido mucho en prensa porque son responsables tanto de desahucios como también de compra de vivienda pública en Madrid, donde lo poco que había, el poco patrimonio público que había, se ha ido desprendiendo y se ha ido vendiendo a estos grandes fondos que a su vez han ido, digamos, modificando sustancialmente las condiciones para los inquilinos. Condicionan, por tanto, también un mercado muy primitivo, muy primitivo, y por lo tanto eso también ha tenido un impacto muy importante en que España no haya desarrollado este mercado importante de alquiler. Y llegado a este punto también hay otro elemento que es la fiscalidad. La fiscalidad sobre la vivienda en España ha sido, hasta hace pocos años, una fiscalidad que mejoraba y que incentivaba la compra de vivienda. Todos recordamos la desgravación por compra de vivienda, y que fue muy difícil de eliminar de eliminar del ideario conjunto, porque era también políticamente muy rentable, es decir, Hacienda me devuelve todos los años por la compra de un inmueble, lo cual era falso, simplemente habías pagado más dinero, el piso te había salido más caro y simplemente era lo que no habías pagado en intereses, Hacienda, digamos, te lo devolvía en forma de renta. Bien, al final eso se consiguió, pero no ha habido una fiscalidad que sustituyera y que incentivase el alquiler, aunque algunas comunidades autónomas tienen algunas desgravaciones para ciertos sectores y ciertos segmentos de población, pero en general no se ha sustituido por una fiscalidad importante a favor del alquiler. En el libro se hace un avance, yo creo, interesante sobre una nueva fiscalidad, no tanto como el alquiler, sino sobre el suelo. Uno de los elementos que nos diferencia también de otros países es el tratamiento del suelo desde el punto de vista fiscal, porque en España el suelo no está gravado, ¿vale? Se grava el vuelo, como todos pagamos en el IBI, o la plusvalía, pagamos el incremento de valor de la vivienda, pero no del suelo, aunque está motivado por el crecimiento del precio o el valor del suelo. Lo que nosotros hemos hecho en el libro es plantear un impuesto similar al que tiene el Reino Unido o Dinamarca, es decir, quitemos los impuestos ligados al vuelo, lo que llaman los arquitectos el vuelo, es decir, la vivienda, y centrémonos en el suelo exclusivamente, tanto para los tenedores de vivienda como para los que tienen un suelo que no quieren sacar al mercado porque intentan especular con el precio. Eso genera, por supuesto, una inflación de precios muy nociva para los tenedores, para los compradores de vivienda, y lo que hemos planteado es un impuesto del 3% sobre el 80% del valor comercial del suelo. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros, cuando compramos un suelo, el valor del suelo, por ejemplo, en el IBI normalmente está en un 60% el vuelo y el 40% el valor comercial, el 40% del suelo. Nosotros planteamos, y hay muchos economistas que así lo dicen, que es mejor hacerlo sobre el 80% del valor comercial de ese suelo, y grabando un 3% sobre ese 80% del valor comercial del suelo en toda España, generaría una recaudación fiscal anual de unos 50.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Eso serviría, como algunos economistas, incluido Stiglitz y otros, plantean en el mundo anglosajón, que podría incluso sustituir o mitigar otros impuestos importantes de nuestro esquema fiscal, como puede ser el IRPF, como puede ser el IVA, etc. Pero nosotros me he centrado exclusivamente en lo que es el impuesto para
los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son los grandes olvidados de la financiación en general en España, y estos ayuntamientos podrían sustituir el IBI y el recientemente declarado inconstitucional el impuesto de plusvalías, con una recaudación importante que supuestamente podría ser destinada a la construcción de un parque de vivienda pública que mejoraría, por supuesto, la situación de nuestro país. Y luego, dicho todo lo cual, llegamos a un capítulo y a un debate muy importante también, que es el tema del control de precios de alquiler. La pregunta es, bueno, no tenemos vivienda pública, no hay capacidad de construir un volumen suficientemente importante, como lo que planteamos en el libro, es que se necesitarían en torno a 7 millones de vivienda pública o privada, pero con precio público, para incidir de forma notable sobre los precios de alquiler en España, como tiene más o menos Viena. 7 millones va a ser imposible con la restricción presupuestaria que tienen los ayuntamientos, que son las que al final construyen junto con las comunidades autónomas, y por lo tanto la única fórmula en el corto plazo para poder, digamos, parar y mejorar la situación para los que quieren vivir en alquiler sería llevar a cabo un control de precios similar al que han hecho otros países de nuestro entorno. Hago algún estudio comparado, especialmente en Estados Unidos, y los resultados son bastante notables, bastante importantes. Son una caída del precio medio en alquiler de aquellos estados que tienen control de alquileres en torno a un 15%, y por lo tanto, bueno, pues tenemos un poco todas las medidas que se podrían ir tomando en el corto plazo, que sería control de precios, cambio en la fiscalidad, aumento, por supuesto, en la construcción de vivienda, cambio en la política de vivienda tendente a que toda la acción pública debería orientarse al alquiler y nada a la compra, y, por supuesto, invertir dinero en tener un aparato estadístico lo suficientemente solvente como para poder hacer buena política pública y continuar en el marco, digamos, similar o acercarnos a los países de nuestro entorno. También hay un capítulo dedicado a nuevas formas de vivienda o de vivir. El cambio cultural que se está produciendo, especialmente en los jóvenes, es que muchos ya no quieren tener vivienda en propiedad como teníamos nosotros, nuestras generaciones o las anteriores, y empiezan a haber otras formas digamos, de convivencia, como el co-living, por ejemplo, que son personas que se juntan y construyen su vivienda alrededor de amigos, o incluso en la parte más cercana a la jubilación, aquellos que deciden construir en forma de cooperativas fórmulas imaginativas de apartamentos con servicios públicos, como pasa en algunas comunidades autónomas ya, aunque son de momento pequeños ejemplos, casi siempre del sector privado y caro. Tenemos que, digamos, llevar que estas fórmulas nuevas de jubilación puedan ser extensibles a otros segmentos de renta. Y por lo tanto, esa sería, y también otro elemento importante, que es nuevas formas constructivas. La construcción tradicional también está pasando a otro papel. Hay nuevas demandas de vivienda mucho más sostenible, de vivienda más eficiente, y además vivienda digamos, de uso industrial, es decir, aquellas viviendas que se pueden construir ya, tanto vivienda modular como vivienda a través de procesos industriales, que son más fáciles de construir, el periodo de tiempo es mucho más corto y además requieren menos energía y, por supuesto, menos tiempo para poder elevar y solucionar problemas habitacionales en el corto y medio plazo. Bien, yo creo que eso es un poco un repaso rápido a lo que es el libro, y por supuesto estoy abierto ahora a cualquier tipo de comentarios o preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Mira, yo voy a empezar porque hay una cuestión que desarrollas muy a fondo en el libro y que quizás sería bueno que la desarrollaras un poco más, ¿no? Y es todo lo relativo a la rehabilitación. La rehabilitación, digamos, porque como bien explicas, tiene como dos grandes ventajas, ¿no? Aquí tenemos muchas viviendas que han quedado anticuadas, desfasadas, no están apropiadas, no son adecuadas para... Tiene un serio problema de pérdida de energía porque
Y luego, claro, si estuvieran reparadas, si estuvieran rehabilitadas, sería un ahorro importantísimo para el país y serían muchas viviendas que se pondrían en el mercado para alquilar. Es decir, que ahí es un área, en esa situación de urgencia que estamos, porque estamos en situación de urgencia, pues esa sería la primera pregunta que me gustaría que desarrollaras un poco. Sí, la rehabilitación es como digo yo, es un mantra que en España, cada vez que hay una campaña electoral o un nuevo, bueno, incluso acuerdos ahora con la ley de vivienda también se ha empezado a tocar de nuevo. Parece como que es siempre la solución más fácil, porque es la más corta, incluso la que menos dinero en principio debería ser utilizado, pero es la gran olvidada. Normalmente hay algún problema, y siempre lo he sabido, de tipo legislativo, en el sentido de que la rehabilitación integral de las viviendas requiere la unanimidad, o por lo menos luego se cambió la ley de propiedad horizontal a la mayoría. Hay un problema a veces vecinal, eso es cierto. Yo me he encontrado en otra faceta que tuve, que fui concejal del Ayuntamiento de Madrid, pues sí que también tuve algunos problemas en ese sentido, pero desde luego es una de las acciones que debería ser absolutamente prioritaria. Y no lo es. Y no lo es porque no hay fondos suficientes. Es decir, la rehabilitación hoy por hoy requiere una inversión inicial importante, pero no hay todos los fondos necesarios, y además tampoco las grandes constructoras o las grandes empresas de rehabilitación no están tampoco muy interesadas en ello, precisamente porque no es muy rentable a veces el hacerlo, ¿no? En algunos sentidos y en algunas ocasiones se planteó el que los constructores o las empresas que se dedicasen a esto tendrían un rendimiento, digamos, sobre el alquiler de estas viviendas, si lo hubiera, sobre todo por parte de las empresas que tuvieran estos pisos, pero en cualquier caso no hay una política ni hay un consenso social para llevarlo a cabo. Fíjate que en muchas ciudades, en Madrid por ejemplo, hay todavía grandes zonas donde por ejemplo no hay ascensores en esas viviendas. Hay zonas no desdeñables con carencias muy importantes de calefacción, de ahorro energético, de capacidad para guardar el calor y el frío, y sin embargo efectivamente no hay. Y luego hay algunas viviendas, algunas zonas muy importantes del país que casi más que rehabilitar sería mucho más barato, digamos, derrumbar y volver a construir. Eso lo han hecho en otros países. Irlanda, por ejemplo, después de la gran burbuja, muchos edificios que quedaron o a medio terminar, o edificios que estaban ya en un estado muy poco saludable, prefirieron, digamos, derribar estos edificios y volverlos a construir ya con nuevas fórmulas y nuevas técnicas constructivas. Pero en España no hay ningún viso de que esta situación vaya a cambiar. Ahora se ha hablado de que los fondos europeos, los Next Generation, puede haber una importante bolsa precisamente para ello, porque uno de los elementos o los ejes fundamentales es la transición ecológica, pero yo soy muy pesimista en ese sentido respecto a que la rehabilitación vaya a ser digamos, una vanguardia y nos suponga una regeneración importante del tejido constructivo en España. Fijaros que una de las cosas que siempre se ha dicho, por ejemplo, que yo también lo hago en el libro, es que por qué la Sareb, que ha heredado un volumen importante de vivienda, digamos, fruto del desahucio, fruto de la compraventa del sector financiero, ¿por qué no las ha puesto digamos, en el mercado? Bueno, es que aparte que la Sareb es otro agujero negro estadístico absoluto, no se sabe nada de cuál es su parque de vivienda, ni su parque de suelo, ni nada parecido, pero es que lo que sí algunas fuentes fidedignas nos han dicho es que el estado de conservación de muchos de los inmuebles que hay de la Sareb es tan deplorable que es imposible o muy difícil ponerlo en el mercado
salvo que hagas una rehabilitación casi integral de buena parte de este parque. Por lo tanto, yo creo que debería ser una línea absolutamente prioritaria para los gobiernos regionales y municipales, pero de nuevo no hay fondos suficientes como para llevarlo a cabo. Alejandro, hay una cuestión que has mencionado que me parece que es nuclear en todo ese asunto. Es decir, en España el mercado de alquiler está muy atomizado y al mismo tiempo hay una cultura o hay una leyenda tal, pues que si lo alquilas te lo van a romper, no tienes garantías. Entonces, una cuestión. ¿Tendría sentido que hubiera un tipo de sociedades públicas o parapúblicas que dieran garantía a todos los propietarios para decir, mire, usted no se preocupe porque nosotros nos vamos a encargar de que usted le tenga garantía? Es decir, eso por una parte. Y luego has mencionado esas jornadas que ha habido en Barcelona de vivienda importantísimas. Yo creo que durante el curso de esas jornadas ha trascendido la noticia de que había un acuerdo, una propuesta de la área metropolitana de crear un parque de 4.500 viviendas a través de una sociedad público-privada. Por tanto, dos preguntas. Uno, siendo ya muy pragmático, ¿no? Ahora no hago grandes filosofías, ¿no? Parece que, primero, dices que Cataluña y País Vasco están mucho mejor en temas de estadísticas. Están haciendo iniciativas de ese tipo. Es decir, ¿cómo ves ese tipo de iniciativas que son muy concretas? Aquí es como muchos de esos ayuntamientos tienen poca experiencia, ¿no? Pero bueno, al final están ya aterrizando, han medido sus fuerzas, y están haciendo cosas que yo creo que no son bien conocidas. A mí me ha llamado la atención que muchas cosas de esas me he enterado porque han puesto anuncios. Han puesto anuncios en los periódicos porque que es penoso, ¿no? Yo siempre como periodistas tenemos que estar un poco sonrojados, ¿no? Es decir, que no nos enteramos de lo que está pasando y tienen que poner anuncios para contar lo que están haciendo. ¿Cómo ves esas dos iniciativas? Sí, perfecto. Respecto a la primera, efectivamente, vamos, yo recuerdo lo que tú comentas de la seguridad a los propietarios. Eso, nosotros, cuando yo me hice cargo de la Sociedad Pública de Alquiler, es cuando empezaron los seguros, digamos, los seguros de rentas que se llamaban para los propietarios. Es decir, nosotros, de hecho, a nosotros lo que hacíamos era precisamente eso. Nosotros le decíamos a un propietario de vivienda, es decir, denos la vivienda durante 5 años, nosotros le vamos a garantizar a usted la renta, se la pagamos nosotros, no se la paga el inquilino, ¿de acuerdo? Además, tiene usted un seguro en caso de, bueno, pues que haya vandalismo, que haya destrozos, o sea, hay seguros ya muy desarrollados que te garantizan esta contingencia, y por lo tanto eso es un mercado ya bastante organizado, bastante maduro, y hay muchísimas, varias empresas ya que se anuncian mucho en prensa y en radio. Oiga, si usted quiere alquilar su piso, se lo alquilamos nosotros, la renta se la pagamos nosotros. O sea, que eso es un problema ya muy menor respecto a lo que en su día había, que efectivamente había, digamos, existía un cierto caldo de cultivo. Había casos, que es verdad que todos conocemos alguno, en el que una de dos, o el inquilino no se quería ir, y ha habido que hacer un levantamiento, un alzamiento. Bien, ha habido casos, no lo voy a discutir, pero la gran mayoría de personas que vivimos en alquiler pagamos la renta mientras podamos, obviamente. Los pisos los cuidamos, sobre todo si tienes una voluntad, digamos, de vivir en ellos, ¿no? Luego, además, yo dejé firmado un elemento más que ahora el Ministerio parece que lo quiere retomar, que es un seguro de desempleo. Es decir, a aquellas personas que se pueden quedar en desempleo, en lugar de decir, me tengo que ir del piso, la contratación de este seguro le garantiza al menos 12 meses de pago de la renta, y por lo tanto, si durante 12 meses puedo buscar otro trabajo, puedo seguir y puedo volver a pagar la deuda, a pagar el alquiler de forma regular o de forma normal. Bien, yo creo que ese mercado está muy desarrollado, por lo tanto, eso no debería ser nunca un problema fundamental para el mercado. Y además, digamos, las entidades ya más organizadas, los mercados más profesionales
aquellas empresas o sociedades que se dedican al alquiler profesional, que dicen claramente que ellos no tienen problemas de impagos o no tienen problemas porque ellos tienen, claro, es verdad, departamentos jurídicos muy potentes y, por supuesto, es mucho más complicado que lo que le pueda pasar a una persona particular que no tiene acceso a ese, digamos, a ese aparato jurídico. Respecto al segundo punto, efectivamente, yo creo que en estas jornadas, como bien decías, ha habido, digamos, yo he tenido descubrimientos muy interesantes, experiencias muy interesantes, tanto en el Ayuntamiento de Barcelona. También han venido otras comunidades como Baleares, como Andalucía, que están haciendo pequeñas aproximaciones a una cosa que se está empezando a hacer y que Cataluña en ese sentido y Barcelona son pioneros. Por un lado, la compraventa de inmuebles enteros, es decir, Barcelona está comprando en edificios enteros para dedicarlos al alquiler, previa rehabilitación y previa puesta en marcha, digamos, lavado de cara. Y otras comunidades ya han empezado también a hacer este mismo tipo de políticas, porque yo creo que es otro elemento, en lugar de construir, porque hay ciudades ya muy consolidadas, como puede ser Madrid, por ejemplo, es una de ellas, pero Barcelona también, donde hay poco espacio, hay poco suelo. Bueno, pues en lugar de volver a ampliar, digamos, y utilizar más recursos, con lo que ya existe, se pueden hacer muchísimas fórmulas, como una de ellas es comprar edificios enteros para ponerlo al alquiler. Y efectivamente, yo creo que es la primera experiencia de una sociedad mixta, público-privada, en la que van a hacer efectivamente una promoción, bueno, varias promociones con un objetivo de 4.500 euros. Es una sociedad mercantil, por lo tanto, formada por organizaciones, en este caso, entidades públicas como es el Ayuntamiento de Barcelona y el área metropolitana, y luego dos empresas privadas que juntan su capital para crear una sociedad mixta, que yo creo que es una experiencia que puede ser muy interesante para atraer, porque es necesario atraer financiación y capital privado para llevar a cabo experiencias de vivienda siempre en alquiler. Repito, siempre en alquiler, y eso yo creo que es un elemento que tiene que empezar a cambiar drásticamente en los gestores públicos de este país, ¿no? Bueno, quizá debemos dar la palabra si hay alguna persona interesada en hacerte alguna pregunta. Claro. Hola. Hola. Me gustaría saber por qué no hablas de la vivienda vacía. Bien, buena pregunta, y yo creo que es cierto que no he hablado nada. Lo que pasa es que eso entronca con lo que comentaba al principio Andreu y yo he comentado sobre el tema estadístico. Mira, yo tuve una discusión bastante gorda hace años con el Instituto Nacional de Estadística sobre las estadísticas sobre vivienda vacía, ¿vale? Vivienda vacía tiene una definición compleja desde el punto de vista, primero desde el punto de vista jurídico y luego desde el punto de vista práctico. La vivienda vacía, tal y como está pensado, hay muchísima tipología de vivienda vacía. Puede estar la vivienda que efectivamente está vacía porque no se utiliza de ninguna forma, ¿vale? Segundo, puede ser vivienda vacía aquella que uno tiene, bueno, en reserva para sus hijos, porque hay bastante casos de este tipo. Luego hay mucha vivienda vacía, y yo en el libro hay un capítulo sobre una encuesta sobre la tipología de vivienda que yo creo que el antiguo Ministerio de Fomento hacía y que dejó de hacer, y era bastante buena esa encuesta, porque lo que nos da una radiografía de una cantidad no desdeñable, pero repito, sin saber exactamente cuánto de vivienda, que no era habitable. Estaba vacía porque no era habitable, ¿vale? En las grandes ciudades y en ciudades como Madrid, que es el mercado que conozco más, hay un porcentaje muy elevado de esa bolsa de vivienda vacía que el INE, que lleva diciendo que hay 3 millones de vivienda vacía desde hace muchísimos años, y yo discutiendo con ellos, diciendo, sobre todo ahora que ya no hacen censo de vivienda, sino hacen encuestas sobre vivienda, que han dejado de hacer el censo,
por tanto, la calidad de la estadística de ahora mismo del INE sobre el parque de vivienda es muy inferior a la anterior. Bueno, pues una parte importante de esa vivienda vacía está en una situación muy poco habitable y por lo tanto eso que se ha incorporado, que en muchos casos se ha dicho, ¿por qué no hacemos una política para incentivar o penalizar a los propietarios de vivienda vacía? Bueno, podría ser interesante, pero, repito, es difícil de cuantificar. Segundo, es difícil de incentivar y penalizar, aunque se ha intentado a través del IBI. Es verdad que, por ejemplo, en Francia y en otros países, sí es verdad que han hecho acciones tendentes a que esa vivienda saliera al mercado, pero claro, en Francia tienen unas estadísticas magníficas y saben exactamente dónde están esas viviendas y dónde pueden incidir y en qué calidad tienen esas viviendas. Aquí no. Y por lo tanto podría ser efectivamente un elemento que mejoraría digamos, o aumentaría el parque. De todas maneras, otro de los elementos que tienen que ver con lo que tú planteas, que también hay que erradicar un poco del ideario digamos, que surge y que se manifiesta todos los días, es que la vivienda no es un mercado de oferta y demanda. Es decir, la vivienda, cuando se dice, no, la única, digamos, los pensadores más liberales o los economistas más liberales o los políticos más liberales, lo único que dicen es aumentemos la oferta y aumentando la oferta bajará el precio. Mire, eso como no es verdad, porque se ha demostrado con la burbuja que por más que construías vivienda no hacía más que subir el precio. Bueno, la vivienda no es un bien al uso, porque a diferencia de otros bienes, la vivienda está, desgraciadamente, se trata o se canaliza a través de un bien de inversión. Todo el mundo tiene en la mente de que compra una vivienda precisamente para invertir, porque piensa primero en su fondo de pensiones y luego piensa también en que eso le va a dar un rendimiento, una plusvalía a futuro. Pero la vivienda es un bien de uso. Desde el punto de vista público, la vivienda solo puede ser un bien de uso y por lo tanto tiene que pensarse la vivienda en términos de acceso a una vivienda asequible, porque una cosa es construir vivienda y otra cosa es construir vivienda asequible para que las personas que más lo necesitan puedan tener acceso a un bien esencial, como decía Andreu al principio, un bien que constitucionalmente debería estar protegido pero que no lo está. Resumiendo, la vivienda vacía es un debate muy complejo, es un debate muy recurrente, pero yo desde luego no le daría la importancia que a veces se le quiere dar como solución al problema tan grave que tiene el acceso a una vivienda asequible. Gracias. De todas formas, en Cataluña hay un impuesto sobre las viviendas vacías que recauda 12 millones o una cosa así, algo hay. Sin duda que puede ser una solución. Medida más. Sí, Perdón. exacto, una medida más. Y una medida más bien a veces de tipo recaudatorio, porque dependiendo de cuál sea la cuantía de ese impuesto, a muchas personas les puede ser más rentable pagar ese impuesto, pero no poner la vivienda en circulación, por muchas razones, ¿no? Por razones de seguridad, ese miedo que hay, que ahora se ha introducido en el ideario colectivo. No olvidemos que el gran beneficiado de estos es las empresas de tipo de alarmas, que están haciendo su agosto o su enero, o su febrero, en fin, están haciendo un negocio tremendo gracias a esta psicosis que hay ahora mismo o que están introduciendo algunos medios de comunicación de forma interesada, algunos políticos en algunas comunidades autónomas. En fin, yo creo que eso es un error muy importante, porque si no logramos tener un mercado de alquiler en España similar, tanto en calidad como en cantidad como en acceso a los países de nuestro entorno, España seguirá teniendo un problema muy serio de acceso a la vivienda. Una pregunta, Alejandro. En la investigación, en algunos de estos países de Europa donde hay una cierta importancia en el mercado del alquiler,
¿qué papel han jugado las entidades sin ánimo de lucro o las entidades, digamos, dependientes de los ayuntamientos, de las entidades locales? Tengo la impresión de que ha sido bastante importante históricamente y quizás, te digo, para la vivienda asequible, la vivienda de alquiler asequible. Sí. ¿Lo has mirado en la investigación? No, porque en España realmente ha habido muy poquito, pero vamos, he hecho alguna prospección a nivel europeo, sí, que desde luego, por ejemplo, Viena es un ejemplo importante, París es un ejemplo importante, Berlín es un ejemplo importante. En estas jornadas que comentaba Andreu de Barcelona, había último día, la última mesa redonda, efectivamente, había el papel de las ONGs o entidades sin ánimo de lucro, lo que eran las entidades comunitarias, y yo creo que juegan un papel muy importante. Yo creo que tienen que jugar, digamos, a diferencia de las empresas que comentábamos antes, tienen que jugar el papel de lucha contra la marginalidad, y yo creo que ellos son los que de alguna forma pueden ser, digamos, un complemento fundamental para la provisión de vivienda, para el mantenimiento de vivienda, porque otro elemento que se ha dicho siempre es que la vivienda en alquiler, el problema que tiene al margen de la construcción es el mantenimiento. Yo creo que es cierto que las entidades que tradicionalmente se han ocupado de esto, los ayuntamientos o las autoridades públicas, han hecho una cierta dejación, eso es cierto, en el pasado, pero los países de nuestro entorno tienen una experiencia en este campo muy importante, y uno de los elementos clave del impuesto sobre el suelo que yo comentaba anteriormente, precisamente debería ir a favorecer que hubiera suficientes fondos para el mantenimiento, no solamente para la construcción y para la política finalista de vivienda, sino para el mantenimiento integral de la vivienda. Porque si no somos capaces, digamos, de primero construir y la gente pueda acceder, pero luego mantener para que la dignidad del que vive en alquiler toda su vida no sea diferente a la dignidad que aquellos que compran vivienda, pues obviamente necesitamos fondos y necesitamos entidades, yo creo, del mundo colectivo, del mundo de la comunidad, del bien común, para, digamos, apoyar y ser un complemento, por supuesto, a la colaboración público-privada de empresas con ánimo de lucro que comentábamos anteriormente. Yo creo que es un elemento muy importante y deberíamos copiar el modelo. En Cataluña, de nuevo, hay ejemplos. Una de las que vino fue la Hidra, que es una cooperativa también muy famosa en Cataluña, y otras que no recuerdo los nombres, pero sí que hubo algunos representantes muy interesantes de experiencias incluso de provisión. Es decir, ellos se encargan también de la construcción, la previa cesión de suelo, que esos son todos los elementos importantes. Los ayuntamientos, el Estado tiene que ceder el suelo en derecho de superficie para que se pueda construir tanto en vivienda tradicional como en vivienda modular, que comentábamos, nuevas formas constructivas, para que efectivamente salgamos, digamos, de la situación actual, ¿no? Me parece muy interesante esa parte. Andreu, hay una mano pedida, Isidoro Gutiérrez, que ha puesto en el chat un comentario. Si quieres tomar la palabra. Pues que la tome, sí, sí. Esta persona que quería tomar la palabra, que plantee lo que desee. Bueno, sí. Bueno, en el chat ha comentado que en la plusvalía se paga por el incremento del valor del suelo, no la edificación. No sé si quería comentar algo en este sentido. Bueno, vamos a ver. El valor efectivamente, sí, es cierto. El valor del suelo se incorpora al valor, efectivamente, del inmueble, porque al final, cuando tú compras un inmueble, ¿vale? Es cierto que estás incorporando el valor del suelo, pero también estás incorporando el valor del vuelo, ¿vale? En cualquier caso, cierto es que al margen de que lo que estés generando, la idea de este impuesto surge de un elemento, al margen de la funcionalidad del impuesto,
surge de un elemento que normalmente no nos damos cuenta, que cuando uno compra un inmueble, efectivamente está incorporando el valor del suelo, el incremento del valor, y ese incremento del valor del suelo está producido normalmente por una serie de servicios alrededor de la localización donde se asienta el inmueble, fundamentalmente servicios públicos. Haciendo un inciso, uno de los capítulos de estadístico en el que yo entro también es que en España otra de las lagunas que no hay en otros países, sobre todo en el mundo anglosajón, es no hay un índice de precios de vivienda que incorpore la peculiaridad de cada zona, porque no es lo mismo, la vivienda no es un bien homogéneo, las viviendas son muy diferentes según donde estén localizadas y el precio obviamente depende de la localización de cada vivienda. Bien, pues en el índice de precios en España no utiliza o no incorpora lo que se llama un método hedónico, que es un método que los anglosajones tienen ya desarrollados y otros países europeos hace muchos años. Bien, entonces cuando uno compra ese incremento del valor del suelo, cuando uno compra el inmueble, se lo está pagando al vendedor de ese inmueble, que en ningún caso es el proveedor de los servicios públicos alrededor de esa localización. Y por tanto pagamos ese incremento del valor, pero también pagamos nosotros a su vez impuestos para mantener los servicios públicos, digamos, en general. Y por lo tanto estamos pagando dos veces los servicios públicos. Bueno, pues el impuesto al suelo eliminaría esta doble imposición o este doble incremento que hacemos o que pagamos a la hora de comprar un inmueble. Por lo tanto, cierto es que en la plusvalía incorporamos el valor del suelo, pero con esto lo que hacemos es no incorporamos, o sea, el impuesto no gravaría el incremento del valor, sino básicamente gravaría simplemente el precio del suelo, ¿vale? Es un impuesto, digamos, a tanto alzado sobre el valor del suelo, el 80% del valor comercial del suelo. Por lo tanto, mejora la situación de neutralidad del impuesto y sobre todo no es inflacionista, que es otro de los elementos que sí lo es, tanto la plusvalía como el IBI son impuestos que normalmente son inflacionistas. Eso es un poco la idea que hay detrás de este impuesto. ¿Hay alguna pregunta más? Porque si no, yo voy a hacer una pregunta que, digamos, está un poco en la filosofía de todo el libro, ¿no? Y es que lo que tú planteas es que esto es un problema que tiene solución. Es decir, que parece como si hemos abandonado tanto el tema que parece que es irresoluble. Es verdad, hemos llegado a tocar fondo. Si los países de nuestro entorno tienen un 15, un 20%, o ciudades como Viena que tienen un 60%, entre la pública y la privada. Entonces aquí estamos en el 2, pues, bueno, entonces esa idea, ¿no? Yo, cuando se ha salido el tema de las ONGs, yo quisiera recordar que en España las cajas de ahorros construyeron decenas de miles de viviendas de alquiler, decenas de miles. En un momento determinado, obsesionados por buscar más beneficios, las vendieron a los propios arrendatarios a muy buen precio, pero sobre todo las cajas se olvidaron ya por completo de hacer una política de vivienda social, y con esos recursos se dedicaron a hacer otro tipo de inversiones. Entonces, eso ha sido una calamidad en este país. Es decir, que esto lo habíamos copiado de otros países europeos, que tenían instituciones, bueno, digamos, el Building Center que había, por ejemplo, en el Reino Unido, pero cajas de ahorros en Alemania, que no han desaparecido las cajas de ahorros. Es decir, bueno, aquí ha sido un desastre total. Quizá habrá que volver a plantear que instituciones financieras, que en vez de lucrarse, porque digamos, aquí ha habido, has dicho, no ha habido política de vivienda, ha habido política inmobiliaria, yo diría incluso ha habido política financiera, sí, porque sí, los beneficios más importantes de los bancos siguen siendo los préstamos hipotecarios, es la fuente más importante de sus beneficios. Entonces aquí ha habido, digamos, es otra prueba más de cómo todo el sistema, digamos, ha hecho una política extractiva, es decir, bueno, esto que debe ser, que se basa en derechos, se ha dedicado a hacer tal. No, pero volviendo a la idea inicial, ¿no? Eso tiene solución, Alejandro.
Sí, claro que la tiene, pero para eso tiene que haber una voluntad clara y tiene que haber otro elemento que en España no hay y tiene algo que ver con el libro. Es decir, en España no hay discusión, ni debate, ni investigación en economía de la vivienda, ¿vale? No la hay en las facultades, cosa que sí hay en otros países. No lo hay en los equipos jurídicos ni en los equipos económicos de digamos, de las instituciones públicas. Y no lo hay tampoco en la sociedad civil. Yo creo que el déficit es crónico y luego no lo hay tampoco en los medios de comunicación, ¿vale? En los medios de comunicación, y en eso hay que hacer un poco de autocrítica también, se han dedicado en muchos casos a exacerbar anécdotas. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de las personas que eventualmente han podido ocupar efectivamente una vivienda o un edificio. Se han dedicado a, digamos, a aumentar esa bola y ese riesgo social a unos límites que yo creo que la sociedad, bueno, pues está como asustada, ¿no? Y claro, todo aquello que se plantea alrededor del alquiler, pues suena mal, ¿no? Pero claro que tiene solución. Tiene solución si, repito, empieza por la propia, digamos, profesión de economista, en la que yo me incluyo, donde no hay los economistas, digamos, que están más, digamos, en el debate, se dedican a decir exclusivamente esto es un problema de oferta, construyamos ad infinitum, lo cual es una barbaridad, teniendo en cuenta, como se comentaba antes, la cantidad de viviendas que todavía están sin ocupar, ¿vale? Por distintas razones. Es una barbaridad pensar que tenemos que volver a construir 1,5 millones de viviendas anuales porque primero nos comemos el territorio, nos comemos la energía, nos comemos el medio ambiente y por lo tanto hay que racionalizar mucho más los recursos que ya tenemos, vía rehabilitación, como se comentaba. Y luego lo que está claro es que, y tú lo has dicho muy bien, Andreu, esto va de rentabilidad. Yo en el libro también hago una comparativa de cuál es la rentabilidad de la vivienda en compra y cuál es la rentabilidad de la vivienda en alquiler, para aquellos que se quieran dedicar profesionalmente a esto. Claro, el sistema financiero, aunque ya empieza a haber algunas empresas que se dedican a construir solo para alquilar, pocas, pero hay algunas. Claro, esa rentabilidad, que es en torno a un 6%, no tiene nada que ver con la rentabilidad que pueden sacar tanto los bancos como las entidades constructoras cuando se dedican solo a construir para comprar, que puede ser una plusvalía del 30, del 40 hasta del 50%. Entonces, claro, es que no hay rentabilidad, no hay comparativa posible como para pensar que los actores que necesitamos para construir y para el parque, tanto la rehabilitación como la construcción, que son el sistema financiero por un lado, las empresas constructoras por otro y los actores públicos, claro, cuando uno hace los números, pues si solo nos fiamos por la rentabilidad económica y financiera, nadie va a construir en alquiler porque no es rentable desde el punto de vista o comparativamente hablando. Pero otra cosa es que políticamente se obligue por lo menos se incentive suficientemente desde el sector público para que todos los fondos, y eso hay que dejarlo claro a las constructoras, señores, el dinero público solo se va a emplear en apoyar el alquiler en este país. Cuando eso llegue, si llega algún día, seguramente las empresas tendrán que cambiar su forma de actuar o crear empresas más pequeñas solamente para el alquiler. Pero desde luego, si no hay una voluntad desde arriba, y eso no la hay ahora mismo, de que la política pública solo tiene que ser dedicado al alquiler, y el alquiler, sobre todo el alquiler social, y luego mantener ese parque público bien mantenido, es decir, con fondos para su rehabilitación y mantenimiento, o desde luego la situación, mientras esto se siga deteriorando desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista de la calidad de las viviendas, pues no tendremos solución. Pero sí la hay, claro que la hay. Pero repito, tiene que empezar por una política pública decidida y solamente en algunos nichos muy pequeños todavía, como puede ser Cataluña, como puede ser Euskadi, el resto de España todavía está en otra película. Y Andalucía, por ejemplo, que es otra de las comunidades, Andalucía solo quiere construir
VPO. Sigue estando en la misma dinámica. Construíamos VPO hasta Alicatar, prácticamente hasta la Giralda, ¿no? Yo creo que bueno, tenemos todavía un déficit importante de investigación, de estudio en las universidades, de economistas que crean en esto y, por supuesto, de gestores públicos. Andreu. Sí. Alejandro, me gustaría introducir el tema de hasta qué punto la falta de suelo público es una limitación importante, una más, en la promoción de vivienda pública. Y si es así, la posibilidad de que mediante políticas de planeamiento urbanístico, de modificación de usos, permitan aplicar cargas urbanísticas en aplicación del artículo 47, segundo párrafo de la Constitución española, para generar suelo público. En España, en Cataluña, hay alrededor de unos 35.000 hectáreas de suelo industrial, en un tercio aproximadamente integrado en trama urbana. En España debe haber 150.000 por lo menos, eso es mucho suelo, y por tanto susceptibles de ser aplicadas modificaciones de planeamiento urbanístico que por la vía de las cargas urbanísticas generara suelo público. Eso se aplicó en Barcelona en el año 2000 por parte del alcalde Clos, de manera que en toda la zona industrial del Poblenou, cada vez que hay una modificación, un plan especial de planeamiento, el 10% del suelo pasa a suelo público que obligatoriamente tiene que dedicarse, previsto para vivienda pública. ¿Hasta qué punto ese instrumento consideras que se podría aplicar y que podría ser un instrumento importante de generación de suelo público para dedicarlo a vivienda? Pues muy buena pregunta. Vamos a ver, de nuevo chocamos con la estadística. Ojalá supiéramos exactamente cuál es el volumen de suelo real que tienen las administraciones públicas ahora mismo en disposición y por tipo de suelo. Eso es una de las preguntas que yo hice en su día y que nadie pudo responder. Y yo creo que a día de hoy todavía hay muchos ayuntamientos que yo creo que es que no lo quieren decir, por razones probablemente estratégicas, pero está claro que hay muchísimo suelo disponible, tanto suelo ya, digamos, urbanizable, como lo que tú comentas, de suelo de otros usos, tanto industrial como rústico, en muchos casos, para ser utilizado efectivamente yo siempre soy partidario en derecho de superficie, es decir, el suelo público no tiene por qué ser vendido. Y luego, no olvidemos que hay mucho suelo también en manos de las instituciones financieras. Hablábamos de la Sareb, pero Sareb tiene un montón de suelo ahora mismo disponible. Los bancos tienen todavía mucho suelo. El otro día que cenaba en Barcelona con gente del Sabadell me comentaban la cantidad de suelo que tienen que nadie lo quiere. Bueno, simplemente sería una cuestión de hacer operaciones, no sé si de expropiación o de compra prácticamente a precio muy barato o permutas. En fin, hay muchísimas fórmulas para que ese suelo pase efectivamente a las administraciones y a los operadores públicos o privados, siempre bajo digamos, el paraguas de la política de alquiler, para efectivamente aumentar ese parque que necesitamos. Por tanto, claro que se pueden hacer políticas de suelo muy diferentes, claro que se puede cambiar el planeamiento para generar y, digamos, esponjar en muchos casos barrios enteros, pero volvemos a lo mismo. La voluntad política para ello brilla por su ausencia. En algunos ejemplos que tú has comentado, es verdad, y de nuevo tiene que ser Cataluña, donde más, digamos, a la vanguardia se están haciendo cosas en esta dirección, pero yo que vivo en Madrid es un erial en ese sentido, ¿no? En Madrid, además, prácticamente ningún foro hoy día de vivienda ni de innovación en este campo se le invita a Madrid, porque Madrid ha dejado de hacer política de vivienda hace mucho tiempo, y entonces, bueno, pues no hay digamos, una uniformidad, y desde luego no hay un cierto consenso de política de Estado, política de país, de alguna forma, como se dice ahora, para que esto esté fuera del debate, digamos, partidista, porque creo que la urgencia y la necesidad
es lo suficientemente importante como para que todas estas actuaciones que estamos hablando hoy aquí pues tuvieran su reflejo en actuaciones puntuales o incluso estructurales, pero repito, no soy muy optimista en este campo. Bueno, son las 9:10. Si habíamos pensado que duraría 1 hora, si hay alguna pregunta más podemos seguir, si no, pues ¿hay alguna persona que quiera hacer introducir algún elemento nuevo? Bueno, pues si no hay más, muchas gracias, Alejandro. Un placer. Muchas gracias a todos los asistentes. Yo creo que es un libro que vale la pena estudiar a fondo y darlo a conocer al máximo. Nosotros vamos a hacer todo lo que se pueda en ese sentido. Muchas gracias. Porque en el momento en que se encuentra España, en el momento que hay una ley que se está discutiendo, que nadie hubiera planteado hasta ahora el problema de las estadísticas. Eso solo ya justifica el trabajo que se ha hecho. Poner el acento en la necesidad de estadísticas, el potencial de rehabilitación. Entonces, yo creo que es un libro que deberían estudiar los legisladores que van a trabajar sobre eso y también poner mucho el acento en lo que has comentado de las experiencias esas piloto de las comunidades, ya que además tienen las competencias que están haciendo y que están avanzando el buen camino. Sí, sin si duda. no hay ninguna cosa más, pues muchísimas gracias y gracias a vosotros. Muy bien. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, un abrazo. Gracias. Gràcies, bona nit. Bona nit.